con la actualidad política que siempre da mucho de qué hablar. E incluso el presidente Alberto Fernández estuvo hablando hace un minuto, ¿no? Sí, es una noticia bien fresca porque hace minutos nomás Alberto estuvo en una fábrica automotriz en el partido de Tigre, más específicamente en Pacheco, lo acompañó por supuesto el intendente, pero también el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Y bueno, básicamente fue para anunciar, digamos, que dicha fábrica va a comenzar, digamos, a operar nuevamente. Elogió mucho el protocolo al que se llegó por una medida conjunta tanto bueno, de los sindicatos como de los dueños de la fábrica. Y bueno, básicamente también una idea que deslizó es que la normalidad sigue estando muy lejos y que tendremos que acostumbrarnos a lo que se le suele decir ahora la nueva normalidad Ujú. y que ahora, bueno, las fábricas tendrán que acostumbrarse a trabajar de esta manera. Muy bien, pero también hay más información en el mundo político. Sí, y también quería agregar que esto también está dentro del mar, de una cosa que se conoció ayer, o que mejor dicho se amplió ayer, que es que el gobierno de la provincia también empezó, digamos, a aprobar muchos protocolos para el funcionamiento de fábricas. Nosotros venimos diciendo hace rato que mientras el énfasis en la ciudad es el comercio, en la provincia es la actividad fabril y manufacturera, y bueno, en ese sentido esta empresa era una de las que estaba dentro de este avance, digamos, de medidas. Quería comentar también, justamente que estamos hablando de nueva normalidad, de cómo se puede avanzar, digamos, con el tema de la cuarentena, porque ya el domingo, digamos, se vence, digamos, esta nueva, Claro, ya llegamos a la este, nueva nue- etapa. este nuevo, claro, como nos estamos acostumbrando también, ¿no? Cuando lo anuncian parece que queda muy lejos, pero después de repente ya estamos con el nuevo anuncio. Yo creo que no va a haber muchas novedades, digamos. Obviamente el tema de las fases y de los lugares que pueden ir avanzando en las distintas fases se debe a una cuestión casi matemática, digamos, de cada cuántos días se duplican los casos. Y bueno, en ese sentido, el AMBA, que era el único, digamos, la única región del país que no había podido avanzar de fase, no va a quedar sola en este caso porque en el día de ayer, por ejemplo, en Córdoba, particularmente en la provincia, pero particularmente en la ciudad de Córdoba, Ujú. se anunció un retroceso en esto. En esa ciudad se habían habilitado muchos comercios, como por ejemplo las peluquerías, varias obras vinculadas a la construcción. Y bueno, hubo un salto de casos muy importante. En 2 días se quintuplicaron. Y bueno, en ese sentido, tanto el gobernador como el intendente de la ciudad decidieron dar marcha atrás. Y bueno, habrá que ver qué efecto tiene esto también, porque por supuesto estas cosas suelen generar cierta reacción en cadena, Sí, digamos. no, claro. Primero, por un lado, lo que tiene que ver con el contagio, ¿no? Y que es lo más importante, además, lo que tiene que ver con la salud, digamos, porque uno se da cuenta de lo que está pasando con los casos días después de lo que empezó a pasar, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con a los que primero les habilitaron la salida y después se la vuelven a limitar, ¿no? Casi como, hasta incluso desde el punto de vista psicológico de la Sí. población. Sí, bueno, es un tema muy, muy complejo, digamos, porque como decís vos, no es sencillo coordinar eso y convencer a la gente a la que les das por ahí una o 2 semanas de apertura y libertad, por decirlo de alguna manera, a tener que volver para atrás. Pero bueno, como decimos, es un tema de contagios y cuando la enfermedad se dispara, no hay otra alternativa que endurecer la cuarentena. Ese es el Luis. Vamos a seguir con este tema, Por obviamente. favor. Delvi, volvemos a hablar de la actualidad política porque hay más información. Correcto. Quería hablar de tres medidas, en realidad dos que ya se concretaron y una que recién arranca, pero se va a terminar realizando. ¿Te parece? Muy Podemos bien. arrancar por la última. Bueno, ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se avanzó con uno de los proyectos que habíamos mencionado hace un par de días, que es el tema de las recetas digitales.
el ministro de Salud venía insistiendo en la importancia de esto y ayer se le dio por unanimidad dictamen y bueno, es muy probable que en los próximos días ya sea tratado en el Congreso y se descuenta obviamente que va a ser aprobado con facilidad. Para comentar un poco la idea de la media sanción, en realidad de la sanción del dictamen, es que a partir de ahora se van a empezar a regularizar, digamos, las recetas digitales, pero también la teleasistencia. Digamos, la idea de esto es más que nada darle cierto marco jurídico, porque si bien en algunos casos se hace y algunos médicos pueden llegar a, particularmente vinculados a la psicología, pueden llegar a aplicarlo, la idea, en realidad no había ninguna regulación sobre esto y no había ningún marco normativo y bueno, esto viene a solucionar ese vacío legal y también busca solucionar una de las cosas que más había dicho Ginés que le preocupaban, que es el tema de que mucha gente por temor tal vez tiene alguna dolencia, alguna enfermedad que tal vez no es tan importante, entonces deja de ir al médico, deja de consultar y bueno, la idea es que eso no se repita, digamos. Y es un tema que incluso apareció cuando hablábamos con Santiago Torquiero desde Londres, de lo que tenía que ver con la cantidad del índice de mortalidad comparado con años previos. No solamente las muertes que causa el coronavirus de manera directa, digamos, por los contagiados, por los que sufren la enfermedad, pero sí por un montón de aristas alrededor. Bueno, por un lado obviamente tiene que ver con la situación económica también, eso es una realidad, pero es otro aspecto importante tener en cuenta, ¿no? Cómo la gente desatiende otras cuestiones médicas importantes, de vital importancia, que por ahí incluso no lo parecen y por eso no se les presta demasiada atención, para evitar esto, para evitar el contagio, para evitar el riesgo de ir a un centro de salud, de exponerse a estar con un médico que pasamos de aplaudirlos a tratarlos casi como si tuvieran alguna peste que nos va a atacar, y realmente es una situación que preocupa en términos de salud. Sí, totalmente. Por eso esta ley tiene esa intención. Por un lado, fomentar que las personas que necesiten ir a un médico, sea por algo que parezca menor o no, que lo puedan hacer y que lo puedan hacer con el menor riesgo. Si es necesario que asistan a un centro de salud, por supuesto tienen que hacerlo, pero si su consulta puede ser evacuada, digamos, mediante una conferencia virtual, también lo van a poder hacer. Y la idea también es que esto sea, digamos, que no quede solamente en la charla virtual, sino que se lo empieza a regularizar como una atención normal, digo, que se sume a la historia clínica y que se hagan los procedimientos habituales que se suelen hacer cuando una persona va al médico en una situación de normalidad, digamos. Totalmente, un tema más que importante y al que hay que prestar la atención y que si no puede traer consecuencias. Totalmente. Y después hubo dos medidas que se anunciaron ayer que tienen que ver con, yo no sé si recuerdan, pero a fin de año, el año pasado, se sancionó una ley que contenía varias emergencias que, por ejemplo, incluía cuestiones jubilatorias. Y bueno, en ese sentido, el vencimiento de varias de esas emergencias, de varias de las medidas que se habían tomado, vencen ahora el 1 de junio. Por supuesto que en ese momento el coronavirus no era claro, no estaba una pandemia mundial, no estábamos en la situación que estamos ahora, entonces el gobierno tiene que ir corrigiendo, digamos, algunos temas que en esa ley tal vez pueden llegar a quedar obsoletos. Por ejemplo, el tema de las jubilaciones, la fórmula que había aprobado el gobierno anterior había sido derogada y en este caso se estaban dando aumentos por decreto, digamos, sumas fijas, y la idea era repetir esto hasta mitad de año, o sea, un par de semanas, y en el medio de todo eso el Congreso sancionaría una nueva ley de movilidad automática. Bueno, por supuesto ya sabemos que eso no sucedió y que es bastante complejo tratar un tema así en esta situación, entonces el gobierno decidió que va a seguir dando aumentos por decreto y ayer anunció que el próximo aumento va a ser del 6,12%, tanto para jubilados como para personas beneficiarias de una asignación universal por hijo. Y bueno, por el momento se va a seguir con este esquema, de momento hasta fin de año, y bueno, si se puede discutir esta ley en el Congreso, se pasará a una fórmula automática, pero no parece algo viable por
por el momento. Y algo que también genera polémica, ¿no? Porque desde la oposición aprovechan en cada momento para reclamar esto, la falta de una forma de movilidad y que el aumento de los jubilados sea de manera, digamos, arbitraria, entre comillas, ¿no? Lo que decide el gobierno. Sí, bueno, eso, digamos, es así. También se dijo que con la fórmula anterior hubieran ganado un 4% más. La realidad es que en ese caso no se están considerando, digamos, otras medidas que se han tomado como congelamiento de tarifas y medicamentos gratuitos que bueno, quedan por fuera del cálculo de las jubilaciones, pero que tienen un impacto enorme en la realidad de los jubilados. Totalmente. Bueno, mira, hablábamos de esto hace 2 segundos cuando nombramos el tema. Santiago Torriero, que está del otro lado, nos escribe y nos dice, de hecho, en el Reino Unido, una de las estadísticas que más preocupa al gobierno es una gran reducción en las admisiones de emergencia en los hospitales. Esto que llama la atención porque a simple vista pareciera que Claro. hay gente menos gente con problemas de salud, pero no, que significa que la gente tiene, en realidad la gente sigue teniendo estos problemas de salud, pero evita ir a los hospitales con las Claro, consecuencias que eso puede tener en el futuro, ¿no? Un tema sí, realmente complejo y lo vamos a seguir desarrollando. Gracias, Elvi. por favor.